Bueno, pues ya estoy aquí con Lorena Cantos. Muy buenas, Lorena, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de tenerte aquí después de tantos intentos, que llevamos meses hablando para poder venir, ¿no? Con esa pausa del podcast en verano, el verano por medio de las vacaciones, pero ya estamos aquí y nos metemos en harina, ¿no? Para hablar de ese local, que, que bueno, explícanos un poco a qué te dedicas, qué haces. También tienes una newsletter donde te pueden encontrar y así que te sitúen para hablar de ese local. Bueno, Alex, antes de nada agradecerte la invitación. Es un placer para mí estar aquí hoy contigo y compartir este ratito, ¿no? Bueno, pues básicamente mi nombre es Lorena Cantos. Me dedico, o bueno, por lo menos lo intento, ¿no? Al tema de SEO local. Es algo que he descubierto prácticamente hace poco, ¿no? Pues bueno, al fin y al cabo todo lo que hay en este mundo digital. Y es algo pues que me ha fascinado. Yo, bueno, mi base es el diseño web Mm, con WordPress desde hace ya mucho, mucho tiempo, y sentía que, bueno, que me había encasillado un poco en ese mundo del diseño web, ¿no? Hasta que hace, pues, no sé, cuestión de quizá un año o 2 años, gracias a los guruses, profesores, maestros Álvaro Sánchez y Sergio Somoza, sacaron un curso de SEO local. mm. Y pues bueno, gracias a ellos ya te digo, me surgió esa curiosidad, ¿no? De investigar un poco más y ver qué era eso del SEO local, que al fin y al cabo no es otra cosa que algo que utilizamos, ¿no? Utilizábamos y utilizamos a día de hoy de una forma muy, muy natural. Lo que pasa es que, claro, detrás de ese mundo hay una ciencia bastante, bueno, que encierra un mundo bastante curioso detrás Ujú. y que me llamó bastante la atención, ya te digo. Empecé a investigar, empecé a probar, como, pues bueno, como con todo, y, y hoy puedo decir, pues bueno, que gracias al SEO local genero ingresos, principalmente con proyectos de Rank and Rent y venta Mm. de leads. Y además de eso, pues bueno, tengo una newsletter donde hablo de un poquito también de SEO local, estrategias de SEO local y demás. Muy bien. Dejaremos la newsletter en las notas del episodio por si alguien se quiere suscribir, que se suscriba porque está muy bien. La verdad que es súper interesante. Bueno, y veníamos a hablar hoy de ese local. Hemos estado hablando, ¿no? A ver de qué podíamos debatir, de qué podíamos contar a los oyentes. Y vamos a hablar de 7 puntos clave, ¿no? A la hora de hacerse local. Y vamos a basarnos en herramientas. Porque hay unas áreas dentro del SEO local, bueno, como cuando hacemos SEO en general, ¿no? Que hay una Ujú. serie de cosas que debemos hacer, que tenemos que tener controladas, acciones del día a día, que en la mayoría de casos necesitamos o las hacemos con herramientas. Y vamos a ir repasando, ¿no? Esos 7 puntos, a ver qué debemos hacer, en qué caso hacemos esto y qué herramientas utilizamos. ¿Te parece? Perfecto, vamos allá. Muy bien, pues venga. Empezamos si quieres por bueno, yo creo que es una de las cosas que solemos hacer siempre cuando empezamos con un proyecto a nivel de SEO Ujú. y sobre todo, no solo al principio, ¿no? Cuando hacemos esa monitorización, ese acompañamiento del proyecto, que solemos hacer que es analizar y tener bien vigilada la competencia. Esto dentro del SEO local, explícanos un poco qué hacemos exactamente o qué deberíamos fijarnos en la competencia, de la competencia mejor dicho, y con qué Ujú. herramientas podríamos hacerlo. A ver, la base del SEO local realmente, y aquí vuelvo a parafrasear a Álvaro y a Sergio, ¿no? Básicamente que cuando tú buscas un dentista es porque necesitas un dentista, ¿vale? O sea, aquí tú digamos que vas a tiro hecho al buscador porque Mm, necesitas ese servicio, ¿no? Claro, es diferente a lo mejor pues si tenemos otro tipo de intención más, pues buscar información de algún producto, por ejemplo, o no sé, algún viaje que queramos hacer, ¿no? El Solocar es transaccional principalmente. Ya os digo que si necesitamos un servicio, buscamos ese servicio concretamente, o si necesitamos un profesional, busca ese profesional, ¿no? Claro, aquí en el momento que tú ya empiezas a buscar
utilizar esa palabra clave, ese término, pongamos el ejemplo de dentista, el buscador te va a devolver esos resultados empezando ya por pues bueno, los profesionales o las empresas que están en tu entorno, ¿no? Cuando nosotros vamos a hacer esa estrategia de SEO local para nuestro proyecto, el proyecto de un cliente, nosotros mismos, el primer término que vamos a utilizar va a ser ese mismo. Si queremos hacer el proyecto de un dentista, lo primero que haremos por sencillez o por lógica sea utilizar la palabra clave principal, que en este caso sería dentista, y ver qué qué resultados nos devuelve en todos los sentidos. Empezaremos por el local pack, continuaremos por los resultados orgánicos, y si la competencia está haciendo publicidad, pues también nos aparecerá esos términos. Digamos que lo principal es, seamos lógicos. ¿Qué es lo primero que haremos? Actuemos como un usuario, ¿no? Introduzcamos ver quién aparece. Exactamente. Imitar esas búsquedas del usuario. Correcto. Y aquí, de cara a analizar la competencia, ¿por dónde tiraríamos? O sea, o ya vamos directamente a herramientas o lo hacemos de otra forma un poco más artesanal. Yo personalmente siempre intento empezar por lo más sencillo. Yo te digo, ¿qué es lo primero que haría el usuario? Intentemos ponernos un poco en la piel de ese usuario, ¿no? De ese, o bien sea el cliente de nuestro cliente o incluso nuestro propio cliente, ¿no? ¿Qué es lo primero que va a hacer? Va a buscar en Google, tanto en versión desktop como en versión mobile. Pues veamos qué nos devuelve el buscador. Así que la forma más sencilla y principal es eso, ¿no? Ver qué nos devuelve el buscador con la búsqueda más concreta. De acuerdo. Bien, ¿y alguna extensión para analizar? Es decir, una vez que hemos identificado, ¿no? La competencia, las fichas que aparecen en el local pack, o luego nos vamos ya a Google Maps, esas fichas que aparecen, para sacar un poco más de información de esa competencia, ¿tenemos alguna forma de hacerlo? Pues mira, en mi caso, una vez que tengo identificada la competencia, intento sobre todo centrarme quizás entre los 5, 10 primeros resultados, ¿vale? 10 primeros competidores que me puede arrojar. Creo que es un número máximo que puede estar bien para hacerme una idea de qué hacen y también qué no hace esa competencia. Y según voy viendo, evidentemente en función de esos resultados, porque probablemente te devuelva tanto la competencia como quizá algún directorio, ¿no? El directorio probablemente en esta primera búsqueda lo obvie. Entonces me centro en esa competencia y cuando accedo a la web de ese competidor, lo que hago es utilizo la extensión de Chrome que se llama Detailed SEO Extension, que nos arroja resultados del tipo título, metadescripción y sobre todo encabezados. Le presto mucha atención a esos encabezados, esa estructura que utiliza la competencia. Muy bien. Yo no... tengo una extensión instalada que a veces sí que la utilizo, no solo para analizar la competencia, ¿no? A nivel de lo que son las fichas, la parte más de local pack, sino también a veces para mis propias fichas, para sacar cositas y ver por comodidad, que se llama GMB Everywhere. Bueno, sí, GMB Everywhere, aunque ahora se llamará GBP Everywhere. BP, sí. ¿No? Google Business Profile Everywhere. Y esta, por ejemplo, lo que me saca es de cada una de las fichas, me dice automáticamente, sin hacer nada, me pone la categoría principal de la ficha y si clicas te hace una especie de auditoría, ¿no? Te saca una serie de datos, te da, bueno, pues para ahorrar tiempo, te saca datos que quizás tú, si no es una ficha tuya, no puedes acceder a ellos. Y la verdad que está bastante curioso. Correcto. O sea, también para obtener la categoría principal que utiliza esa ficha también está muy bien esa extensión. Sí, porque además ves, sobre todo cuando estás en el... no tanto en el local pack, que solo está a las 3, cuando estás en Google Maps y estás viendo ya quizás las primeras 10, 15, ¿no? Correcto. Que todas coinciden en la categoría principal o hay una que tiene una categoría principal diferente y más o menos pues ya vas viendo por dónde van los tiros. Exactamente. Sí. Muy bien. Cuando tenemos hecho este análisis de la competencia, hemos sacado esas ideas. Claro, cuando nos metemos en un proyecto que tiene SEO local, que tiene esa parte local, a la hora de hacer el keyword research, claro, a mí me surgen principalmente dos dudas, ¿no? Pienso que a la gente le puede surgir dos dudas.
yo hago el keyword research añadiendo esa keyword local. Volvemos al ejemplo del dentista. Oye, soy un dentista que está en Valencia, por ejemplo, dentista en Valencia, ¿no? Esa keyword es la que me interesa porque lleva la keyword local, pero sabemos que como Google identifica que dentista es una keyword de proximidad seguramente o local, cuando tú buscas dentista, aunque no incluyas Valencia, te van a aparecer resultados locales enfocados a Valencia o cercanos y el local pack seguro, ¿no? Entonces, yo cuando hago el keyword research me centro en solo dentista para ver cuántas búsquedas tiene desde un punto en concreto, busco dentista en Valencia añadiendo ese término local. ¿Cómo planteamos el keyword research en este caso? ¿Qué herramientas hay para sacar esos datos? ¿Qué podemos hacer? A ver, aquí en este caso volvamos otra vez a lo más básico, ¿no? Intentemos no construir la casa por el tejado. Utilicemos Google. Al fin y al cabo, Google nos aporta muchísima información desde la forma más sencilla. Google tiene herramientas gratuitas que nos facilitan mucho el trabajo, ¿no? Sobre todo en la capa quizá más básica. Claro, ya aquí, a ver, por ejemplo, si nos centramos en búsquedas quizá más grandes, por decirlo de alguna forma, tipo dentista Valencia o dentista Madrid, claro, aquí estamos hablando de una zona muy amplia, ¿no? Pero si, por ejemplo, en mi caso, viviendo en Marbella, dentista Marbella, nos estamos enfocando en una localidad. Esto sí que podemos reducirlo, acotarlo mucho más, ¿no? Pues vale. En este caso, claro, si utilizamos herramientas pues, bueno, por ejemplo, en mi caso, yo lo que utilizo es el planificador de palabras clave de Google Ads y ahí ya me hago una idea por lo menos muy, muy superficial o muy por encima de qué número de búsquedas tiene ese término. Me hago también una idea si el CPC de esa palabra clave, de cuánto se puja por esa palabra clave, si realmente tiene sentido, si no. Ahí, por ejemplo, ya te digo, mi primer paso a la hora de hacer un keyword research para eso local es eso, utilizar Google. El planificador de palabras clave de Google. Correcto. Muy bien. ¿Qué más podemos utilizar? Si alguien no tiene acceso al planificador de palabras clave de Google Ads, otros métodos simples o herramientas. ¿Cuál sería el siguiente paso, por ejemplo? Vuelvo a utilizar también Google con sus propias sugerencias, por ejemplo. Si nosotros hacemos una búsqueda, ¿no? Si nos vamos hacia abajo del todo, lo que sería cuando ya nos indica siguiente página, pues ahí podemos ver las sugerencias que nos hace Google y con eso también nos puede ayudar mucho. O incluso en el propio buscador, las sugerencias que te hacen en el mismo buscador, según tú vas escribiendo dentista Marbella, pues o bueno, la localidad que sea, ¿no? Te sugiere también ciertas palabras clave que también puede ayudarnos. Sí. No sé, ¿verdad? Que toda la información que da Google está ahí, es gratis y es súper útil, aunque luego te puedas ir herramientas, ¿no? De inicio. Esa búsqueda inicial nos da muchísimas ideas y siempre está ahí. O sea, no podemos olvidarnos de eso, ¿no? Correcto. Vale. ¿Qué más podemos analizar? Por ejemplo, para sacar, oye, he detectado una serie de competencias, tanto en el local pack, ya en landings, ¿no? En páginas que están posicionando para esa keyword local que me interesa. ¿Cómo analizo, cómo puedo sacar información de esas páginas, de la competencia? En este caso, keywords, por ejemplo. Pues mira, aquí otro aspecto también muy, muy básico, porque no olvidemos, como decíamos al principio, ¿no? Que el SEO local es muy transaccional. Al fin y al cabo, si buscas un dentista, porque necesitas un dentista, ¿no? Entonces, si en la búsqueda nos devuelve resultados de nuestra competencia, ahí de nuestra propia competencia podemos extraer palabras clave muy, muy interesantes. Porque nuestra competencia no solamente utilizará la palabra clave principal, sino que utilizará también servicios adicionales a la categoría principal, ¿no? Que sería dentista. Por ejemplo, si un dentista no solamente ofrecerá, pues, no lo sé, ¿no? Pues ofrecerá desde limpieza dental a ortodoncia, bueno, pues aferrémonos a eso y veamos que ahí también tenemos palabras clave que utilizar. Sí, que no nos centremos únicamente en esas palabras clave genéricas, ¿no? Que nos vayamos a servicios concretos que se buscan a nivel local.
Quien dice servicio, a ver, bueno, también pueden ser, podemos llamarlo categorías secundarias, ¿no? Tenemos la categoría principal dentista o categorías secundarias que pueden ser esos servicios. Pero sí, básicamente sería Eso es. Recordemos que categoría principal de la ficha hay una y luego aparte podemos añadir que eran hasta 9, ¿no? O en total 10 categorías, 9 secundarias y una principal. Había una herramienta para sacar o para ver, ¿no?, qué categorías puedes utilizar de las que existen, de las que Google habilita, pues no te la puedes inventar. Tienes que cogerte una de las que ya existe. ¿Cómo podríamos mirar esto? Esta herramienta se llama Plepper, en la web plepper.com. Decir que la web, pues bueno, la interfaz no es muy... no ayuda mucho al usuario. Se le hace falta pero... un pequeño lado de cara, sí, no le vendría mal. Un cariñito. Sí. Pero ayuda bastante, vaya. De hecho, es una web que se mantiene actualizada constantemente y que, no sé, pues cada X tiempo, muy poquito tiempo, se actualiza y añade esas nuevas categorías que va sacando Google. Vaya. De hecho, Laura Alfonso, en su podcast, ella habla mucho de esta herramienta y de las categorías que va añadiendo, y cada X tiempo ella lo comenta y dice, wow, una nueva categoría. Sí, a veces hay que ya por tema curiosidad, ¿no? Te pones a mirar las categorías que hay miles. Hay cada una que dices, hostias, claro, hay negocios existe. De esto, ¿no? Correcto, existe. Sí. Esto existe, este servicio existe, este negocio existe. Total. Vale, yo normalmente cuando he hecho, bueno, ya no lo utilizo, sé que durante un tiempo sí que lo utilizaba, de cara a hacer keyword research, que me diera pues lo que tú estás diciendo que se puede hacer con el planificador de palabras clave de Google, ¿no? Y hubo una época que yo utilizaba mucho KW Finder, que es la suite esta de Mangools. De Mangools, correcto. Y oye, pues aparte, era una herramienta que está muy bien por interfaz, o sigue estando, ¿no? Pero sí que tenía esta parte muy buena de búsquedas locales, es decir, que yo podía saber el volumen de búsqueda o hacer el keyword research centrándome en una localidad solamente, ¿no? Ya sea Marbella, ya sea más grande, más pequeña, una comunidad autónoma, una provincia. Y la verdad que estaba muy bien, porque te haces una idea mucho mejor, ¿no?, de el potencial de un servicio buscado a nivel local o de un negocio buscado a nivel local. Eso estaba muy bien. A mí también me gusta mucho esa herramienta. De hecho, la he usado personalmente, ¿no? Claro, volvemos otra vez al inicio de la conversación. Al ser palabras clave tan transaccionales, ya te digo, quizás llega un punto que como primera capa, ojo, digo como primera capa, ¿no? Empezar por lo más básico, de empezar a probar de lo que te quieras enfocar a tu negocio o al proyecto de tu cliente, y quizá ahí pues si añades más palabras clave, quizás centrarte en palabras claves que sean más informacionales utilizando el blog, que eso también se puede utilizar como complemento. Sí. Quizás, ¿sabes? A ver, si al final, sentido común. Tú puedes ir a hacer keyword research, sacar keywords, pero si eres un dentista en Marbella, eres un dentista en Marbella, no te vas a inventar la rueda aquí, ni mucho menos. Ahora que encuentras otras formas de decirlo, ves que hay una serie de servicios que se están buscando a nivel local, ya te puedes meter, ¿no?, en otras batallas, pero al final tú eres lo que eres y vendes lo que vendes. Y de ahí para abajo. O sea, esto es así. Exactamente. No podría haberlo dicho mejor, vaya. Sí, al final dice, el keyword research está muy bien, pero tú eres un dentista y estás en Marbella. No te pongas a... Correcto. No, es que voy a intentar... No, es que, bueno, estoy en Marbella, pero quiero posicionar en todo Málaga, ¿no? Digo, ¿quién va a ir a tu clínica en Marbella estando en la otra punta de Málaga, ¿no? Correcto. Entonces, no olvidemos. Eso es importante. Sentido común, básicamente. Sí. No hay más. Vale. Hemos hablado de la competencia, hemos hablado de cómo y de dónde extraer keywords. ¿Qué otros puntos podemos trabajar en una estrategia de SEO local en los que trabajamos normalmente con herramientas? Pues muy importante el tema de las imágenes. No nos olvidemos, las imágenes es nuestro mayor aliado, gran aliado, al igual que el tema de los vídeos. Pero las imágenes nos aportan muchísima información, tanto al usuario como a Google. Nosotros podemos trabajar las imágenes, primero porque es lo que
pues bueno, le aporta información a golpe de vista a nuestro usuario. Si tenemos una web de un dentista, vemos el ejemplo de antes, pues bueno, una boca sonriente, quizás pues ese profesional, ¿no? Trabajando, lo que sea, todo eso aporta información al usuario porque, bueno, se está haciendo una idea de lo que se está ofreciendo en esa web. Pero claro, también tenemos que darle información a Google. ¿Cómo le damos esta información a Google? No solamente ya no la imagen, sino el contenido, bueno, esa metadescripción de esa imagen, ¿no? ¿Cómo aportamos esto a esa imagen? Pues bueno, la maravillosa herramienta de nuestro querido Sergio Somoza, de Local Rocket, que lo que hace es añadirle datos a esa imagen de tanto la ubicación como descripción de esa imagen. Es decir, los datos, digamos, la geolocalización, no las coordenadas. Correcto. Y la descripción de la imagen. Sí, he mencionado varias veces, seguro, en algunos episodios, yo creo que en todos los episodios que hablamos de SEO local sale la herramienta de Local Rocket. Sobre todo en los episodios que ya ha venido 2 veces Sergio Somoza. Y sí, la verdad que es súper fácil de utilizar, es gratis y ahí está, ¿no? Y aquí geolocalizar las imágenes tanto para la web como para la ficha, ¿no? Entiendo. Correcto, sí. Vale. Más cosas que deberíamos trabajar, otro punto clave dentro de esa estrategia de SEO local. ¿Por dónde seguiríamos? Para mí, un aspecto muy, muy, muy importante y que es donde siempre he visto digamos, en la diferenciación en una página web en lo que a posicionamiento se refiere, cómo empieza a rankear esa web, es en el marcado de esquema. Se nota muchísimo cuando tú aportas este marcado de esquema, cómo Google ya empieza a entender de qué va tu web, qué es lo que le estás queriendo decir o ofrecer con esa web y cómo prácticamente solita empieza a subir posiciones. Sí, que Google con esos datos estructurados lo que quiere es que le dé más información, ¿no? Y que le digas, oye, esto es un negocio local, si le puedes dar, si está tu negocio local dentro de alguna categoría de las que puedes añadir a ese dato estructurado, pues mejor todavía. Así se entera mucho mejor, ¿no? Correcto. Y tiene más información. ¿Qué herramientas sueles utilizar tú para, pues, analizar los datos estructurados, crearlos a nivel de SEO local? ¿Por dónde podríamos empezar? Pues mira, tenemos 2 herramientas disponibles. Una por parte de Google, que nos lee esos datos estructurados que puede tener esa URL, esa página web. Y luego también, a través de la página web de esquema.org, también podemos extraer esos datos estructurados de esa página web. Con esos 2 podemos ver o quizá también comprobar, ¿no? Ya no solamente ver, quizá después analizar esa competencia, sino también comprobar si nuestra página web, pues bueno, hemos incluido correctamente ese marcado de esquema y ver que, pues bueno, que está todo correcto. Que no será la primera vez, por mi parte, por ejemplo, que creo que tengo el marcado de esquema perfectamente implementado y cuando digo, bueno, voy a probar a ver qué tal tengo los datos. No, resulta que tenía un gran error. Sí, así ¿no? que esos siempre errores o comprobar. advertencias que Sí, dices, sí. ¿de dónde sale esto? Sí, es fundamental que estas herramientas para comprobar datos estructurados están muy bien, tanto para analizar la competencia como para revisar nuestras propias páginas de cómo hemos implementado ese esquema. Correcto. ¿Y cómo lo sueles generar tú? ¿Qué herramienta utilizas? ¿Plugins? ¿Generadores externos? Pues al principio, por probar, utilizaba plugins, pero llegó un punto que prefería hacerlo yo de forma manual. Puede parecer, bueno, al principio era un poquito más tedioso, pero en el momento que empiezas a entender ese lenguaje, ¿no? Esos datos estructurados, te resulta mucho más sencillo, sobre todo cuando ya empiezas a tener, pues como todo, ¿no? Cuando empiezas a tener una práctica de lectura y de implementación de ese marcado esquema. Yo lo hago de forma manual, como te decía, utilizo, digamos, para establecer esa
esa base de estructura, utilizo las herramientas de, ¿cómo se llamaba? Schema Markup Generator de technicalseo.com, ¿sí? que lo que hace es establecerte, ya te digo, esa base, ¿no? Esa estructura que empieza pues, por lo más sencillo, desde el nombre del negocio a la categoría principal, la dirección, teléfono, página web, etcétera, ¿no? Luego tú, a través de la página web de schema.org, te ayudarás para poder implementar el resto de datos estructurados, porque no olvidemos que al fin y al cabo, al igual que una página web, toda la información que podemos brindarle a Google, bienvenida sea. Sí, que hay una propiedad que quizás ese código base que te da esta herramienta, ¿no? Este generador, y no es, oye, pues le falta algo, ¿no? Pues añades esa propiedad tú manualmente, porque al final dentro de schema.org está toda la documentación, todas las propiedades. Incluso Google tiene muchísimas páginas también dentro de su documentación que explica, ¿no? Cada dato estructurado, cómo implementarlo, campos obligatorios, propiedades obligatorias, propiedades recomendadas, todo eso. Que, o sea, que la documentación está ahí con paciencia y poquito a poco te puedes hacer. Y yo muchas veces lo asocio o lo asemejo a cuando aprendes un idioma nuevo. No sé, imagínate que te da por aprender alemán. Cuando te empiezas a leer alemán al principio, tú no sabes qué estás leyendo, ¿no? Por ejemplo. Pues con esto muchas veces pasa lo mismo. Una vez que empiezas a familiarizarte y a leer y volver a leer y probar sobre todo, y encima tenemos la ventaja que contamos con herramientas que nos van a comprobar ese código. Sabemos que lo estamos escribiendo bien. Incluso si te equivocas en un punto y coma, repito, me ha pasado, nos va a decir, oye, que esto tiene un error. Revísalo de nuevo y ya está. Sí, a veces es prueba-error. Exactamente. Cual. Oye, que no consigo que esto me funcione. Voy a probarlo así, lo pruebo de esta forma hasta que te funcione. Es sencillo, hasta cierto punto. Muy bien. Correcto. Yo utilizo también una extensión, no es específicamente ese local, pero al final tiene que ver con datos estructurados y que se llama Schema Builder. Tengo apuntado porque es un poco... Siempre tengo que ir a mirar cómo se llama porque el nombre se las trae. Es Schema Builder for Structured Data y hace varias cosas. Por un lado, tú estás en cualquier página en Chrome, pinchas en la extensión y te analiza, te dice rápidamente qué datos estructurados tiene esa página. No te los analiza todos, es decir, tiene como 20 o 30, que son bastantes, los básicos, ¿no? Los que suelen aparecer en la mayoría de las páginas. Puedes ver, además, el dato estructurado, o sea, lo que es el esquema, ¿no? El JSON LD que tiene montado. Y si no es tu web, puedes verlo para copiarte el código y utilizarlo tú, completando tu información. Y si es tuya la web, ver si puedes completar algún dato más cogiendo la información de ahí. Vamos, es súper cómoda. Puedes generar directamente el código, vamos. Y justo el dato estructurado de Local Business también lo saca. O sea que está pues me la anoto porque no la conocía. Porque a lo mejor dices, veo que alguien de la competencia tiene un dato estructurado de Local Business súper currado, con una serie de propiedades extra que ha añadido manualmente o lo que sea, y yo quiero tenerlo tal cual, copio el código, completo cada propiedad con mi información y para adentro. Y ya está. Pues sí. Pues está muy bien. Me la anoto. Yo, de hecho, el tema de la competencia, cuando también revisaba, ¿no? A ver qué datos estructurados utilizaba y tal. Claro, yo quería investigar, quería probar cómo hacía la competencia para incluir las FAQ, las preguntas frecuentes, ¿no? Que ellos ofrecían en los resultados. Porque, claro, al fin y al cabo, ahí tú estás dando una información maravillosa. Tú puedes aportar ahí tanto palabras claves como información al usuario, información a Google, así que es como un pack. Entonces investigué y descubrí una web que la tengo anotada porque si no se me olvidaba, es saihogeorge.com. Ya te pasaré el enlace para que puedas compartirlo. Y es maravillosa porque, te digo, te genera esos datos estructurados, ese marcado esquema, con esas FAQ. Y es maravilloso. O sea, pues tan sencillo como incluyes la pregunta en sí, incluyes la respuesta a esa pregunta, generar y copiar e incluir tal cual. Dentro de tu contenido. Tal cual. Sí, todo lo que podamos poner para enriquecer esa parte de información extra Google y si encima tiene una repercusión en la visibilidad del snippet, ¿no? De hacer un rich snippet
ya sea con FAQ, con How-To o con otras cosas, Como pues sea, siempre correcto. viene bien. O con valoraciones. Sí, sí, Muy sí. bien. ¿Cuál sería el siguiente elemento, punto clave dentro de una estrategia SEO que podríamos tener en cuenta? Pues mira, antes de pasar al siguiente punto, me gustaría añadir una cosa más al tema del marcado esquema, Claro, porque empecé respondiéndote que yo no utilizo plugins para incluirlo, pero creo que te he mentido un poco. Realmente sí utilizo plugins, no para generar, sino para incluir. Es un plugin de WordPress que se llama Header and Footer Script, que lo que hace es incluirte pues ese marcado esquema, ¿no? Ese código que generas, te lo incluye en la página que tú quieras. Sí. De tu WordPress en este caso. Sí. Ya te pasaré también el enlace para que lo tengas. Me parece interesante porque, claro, sí, no olvidemos que... Para el tema de no meterte en código, lo metes directamente en la página que sea. Exactamente. Sí, y a ver, se nos ha olvidado también usuarios de WordPress Rank Math a nivel de SEO local. Te hacen los datos estructurados también bastante bien. Se pueden completar porque son básicos, pero los hace bien y es bastante sencillo. Y con eso, vamos, con extensiones, con este plugin no generadores externos, al final, por una o por otra, es bastante fácil poder tener esos datos estructurados, al menos con lo básico, para que Google sepa bien que es un negocio local o bien que tenemos de FAQ, ¿no? De preguntas frecuentes o cualquier otro. Normalmente con todos estos plugins y generadores externos lo podemos hacer. Bueno, la gran maravilla de tener tantas herramientas a nuestra disposición. Y la mayoría, en este caso que estamos hablando, herramientas gratis. Gratis, que es lo importante, muy importante. Para economizar. Vale. Hemos hablado de la competencia, hemos hablado de la parte de datos estructurados, de imágenes. Cuando ya nos metemos en harina a hacer SEO local, con esas fichas, con las páginas, ¿cómo medimos? ¿Por dónde, qué puntos, qué estrategias o qué cosas deberíamos fijarnos a la hora de medir? Vale. Aquí entra en juego el tema del GeoGrid. Esto es... A ver, explícanos, ¿qué es eso? Explico un poco. A ver. Mientras bebamos. Cuando nosotros hacemos una búsqueda, cuando nosotros hacemos una búsqueda, mejor dicho, cuando nosotros utilizamos una palabra clave para definir a nuestro negocio, nuestro proyecto, ejemplo, volvemos al Dentista Marbella, ese resultado que devuelve Google, Google, digamos que lo interpreta esos resultados que devuelve con 3 factores de posicionamiento, que aquí hablamos de proximidad, relevancia y popularidad. Bien, con el GeoGrid lo que conseguimos es ver de una forma muy visual, de hecho devuelve como si de un semáforo se tratase, rojo, amarillito, verde, qué distancia o la proximidad de esa palabra clave respecto a ciertos puntos en el mapa, ¿no? Vale. Si nosotros tenemos un punto, pues, no sé, dividamos Marbella en zonas o en cuadraditos, o en ¿no? distritos, sí, en cuadraditos, por decirlo de una forma más sencilla. Claro, en función de esa popularidad o esa popularidad que tenga nuestra palabra clave, estos GeoGrid funcionarán así. Si nosotros estamos ubicados en el centro de Marbella y el usuario busca en el centro de Marbella, ese semáforo o ese color pues será probablemente verde. Pero si nosotros empezamos a alejarnos un poco más y no hemos trabajado correctamente esa web para esa distancia, pues quizá el resultado que nos devuelva sea rojo. Aquí es donde entra en juego nuestro trabajo e intentar que todos esos puntitos pues sean de color verde. Creo que me he explicado un poco así regular, pero bueno. No, sí. O sea, al final pensemos en un mapa de Marbella, por ejemplo, ¿no? Separado en cuadritos. Y obviamente el factor de proximidad, los que busquen estando en el centro, si tu negocio está en el centro, tienes más posibilidades de que esos puntitos sean verdes, ¿no? Porque están más cerca.
Ahora, conforme te vas alejando del negocio donde estás, el factor de proximidad lo vas perdiendo. Exactamente. Y vas a necesitar reforzar esa popularidad, esa autoridad, ¿no? Correcto. Para intentar que si alguien me busca desde las afueras de Marbella, aun estando yo en el centro, le pueda aparecer. Correcto. Vale. Esos son los geogrids. Ahora, ¿cómo podemos ver en un geogrid nuestro negocio y ver en función de todas esas zonas, esos cuadraditos, los colores y las posiciones? Yo aquí me sigo quedando con herramientas gratuitas, tengo que decir. Existen herramientas que son de pago, pero bueno, yo igual como te comentaba al principio, intento quedarme siempre con la parte más, con la base, no ir hacia arriba. Vamos a intentar quedarnos con la base y con el sentido común. Utilizo herramientas como la de Ángel Cano de OpenSearch, que es Local Pichón, que es gratuita. Y luego también utilizo Surfer Local, que también es gratuito y también podemos ver ese geogrid. Que esto es de los mismos de la extensión de Keyword Surfer. Esta de maravillosa extensión. Correcto. Muy bien. Y, ok, yo sí, las veces que, cuando no tengo acceso a una herramienta de pago en estos casos también, oye, hay herramientas que para lo básico están muy bien, te quedas con la base, al final, para saber un poco, y Surfer Local, la verdad que, de hecho, una vez hablé de ella en la newsletter, porque es fácil de utilizar, es gratis y es muy esas sencilla. Posiciones te las da bastante bien. Es muy sencilla, prácticamente va por pasos, ¿no? Busca tu negocio, selecciona la palabra clave por la que quieres buscar, ¿no? A ver qué tal va en ese factor y magia. Y te enseña te da los colorcitos. Correcto, ese semáforo. Muy bien. Esto sería, digamos, para monitorizar las posiciones de tu ficha en base a las zonas de influencia. Y luego tendríamos la parte de keywords locales o saber en qué posición también están apareciendo o en qué posición aparecemos en el local pack. Cuando esa keyword que nos interesa devuelve un local pack. ¿Qué herramientas podemos utilizar aquí y en qué nos deberíamos fijar sobre todo? Pues mira, yo aquí utilizo dos que para mí son prácticamente como mi necesidad de ver cada día. Esto sí que lo confieso. Como antes de desayunar vas a mirar las posiciones. Sí, prácticamente. Es como, ¿qué tal? Me tomo un café o dos, ¿no? Como cuando antes hacía nichos con Amazon y miraba automáticamente a ver qué tal. Sí, ahora ya es esta. Utilizo las herramientas de TrueRanker.com y utilizo también WatchMySearch.com. Con TrueRanker, esta sí que, por ejemplo, sí que la pago. En esta pues pillé una oferta. Es económica, la verdad. Aparte también pillé una oferta bastante buena de AppSumo, tengo que decir. AppSumo, qué peligro tienes. AppSumo, un horror. Cada vez que te viene un correo oferta, y por favor, no quiero verlo. ¿Qué pico hoy? Totalmente. La ventaja que tiene esta herramienta es que puedes tener todos tus proyectos incluidos en este panel y puedes ver cada proyecto por las palabras clave que tú quieras monitorizar, ¿no? Por ejemplo, si seguimos en el caso de Dentista Marbella, nosotros incluimos el proyecto nuestro, de nuestro cliente, quien sea, y introducimos las palabras clave por las que queremos ver qué tal, cómo estamos posicionados, ¿no? La ventaja que tiene es que podemos medir tanto la versión desktop como la versión mobile. ¿Vale? Y también centrarnos sobre todo en la localidad donde estamos haciendo esa búsqueda o donde estamos interesados en esa palabra clave. Y te devuelve ese resultado en forma de, ¿cómo diría? Siguiendo pues una fecha, ¿no? Siguiendo un cronograma de cómo va evolucionando esa palabra clave para ese proyecto. De verdad que cuando empiezas con un proyecto, empiezas a trabajar en él y empiezas a ver cómo va creciendo y cómo tus posiciones pues van subiendo y te acercas a los primeros resultados, como wow, qué maravilla, ¿no? Cuando ves mucho verde de flechitas hacia arriba, tú dices, esto está maravilloso. Luego viene un update y dices, a ver qué pasa. Y empiezas a reírte, sí. Y ya dices, hoy voy a cerrar la herramienta. Pero bueno, eso es nuestro día a día y también es un poco parte de la gracia, ¿no? de este trabajo. Correcto.
con TrueRanker también, pues bueno, además de tener todos estos resultados que te comentaba, podemos añadir notas a cada proyecto. Y eso también me parece interesante, pues incluso para esto mismo, ¿no? Para poder anotar, oye, pues hemos tenido un update en esta fecha, que tal, o que he hecho una modificación de este punto, tal. Y además también como he añadido, parece que tengo afiliado de esta herramienta, pero no, vale, es que me gusta mucho. Sí. Que podemos crear informes con marca blanca. Entonces, claro, si queremos facilitarle un informe a nuestro cliente, pues también podemos facilitárselo y la verdad que queda muy vistoso y muy, muy visual, ¿sabes? Sí. Para el cliente. Esa es una función que siempre viene bien porque al final te ahorra tiempo, Sí. quedas bien y, Sí. y siempre se agradece. Muy bien, yo normalmente, tanto, bueno, para monitorización de keywords, pero sí que hay una parte local, utilizo la monitorización lo diré bien, de ese ranking, porque tiene una cosa, cuando creas el proyecto, ¿no? Digamos que tú le añades tus keywords, tu web, obviamente, y le dices si tienes posicionamiento local, o sea, si tienes ficha. Y lo que te hace es que la keyword que está monitorizando te dice qué posición estás en resultado normal y si hay un local pack, en qué posición ocupas dentro de esos 3 del local pack. Y eso está bien también por controlar esa parte más de o bien la ficha o bien la página normal, ¿no? Y no sé si cuando salga este episodio esto habrá salido ya, que yo creo que no, están preparando una parte enfocada a SEO local que te permite conectarte con tu ficha de Google My Business, con tus fichas, te saca todos los datos de la ficha, súper chulo además, y te permite también monitorizar todas las posiciones de la ficha. Así que tiene buena pinta esto, a ver que pues, otra herramienta más para sacar información muy de buena aquí. pinta. Sí. Pues sí. En mi caso, la otra herramienta que también utilizo es, como te decía antes, la de Watch My SERP, que está en su versión gratuita. Podemos monitorizar hasta 10 palabras clave, tanto versión desktop como mobile. Entonces esto también es muy interesante porque, bueno, si al fin y al cabo eres un poco pícaro, pues puedes incluso llegar a utilizar hasta 20 palabras clave si quieres ver ambas de mobile y desktop pues a la vez, ¿no? Y es una forma también muy visual de ver esas keywords que quieres monitorizar y verlas igual, ¿no? Con esa gráfica de colorines y ver qué tal. Pero vaya, el tema de ese ranking me lo anoto, porque eso sí que quizá tenga que dar ese siguiente paso y empezar a invertir un poquito más para ver esa Ya te digo, yo he estado viendo lo que están montando de ese local, que está en beta todavía, y pinta muy bien. Lo dejo ahí, pinta muy bien porque se lo están currando muy bien, pero bueno, lo veremos dentro de poco, seguramente. Pues sí, lo veremos. Vale, tenemos datos, tenemos toda esa monitorización de keywords. ¿Cuál sería esa, yo creo que ya séptimo punto en el que tenemos que trabajar a nivel local, que es un punto yo creo que importantísimo? Pues sí, el 7, el número de la conversión, como se suele decir, ¿no? De la conversión, de la suerte, de todo. De la suerte, todo. A ver, aquí ya tras analizar tanto o investigar tanto esa competencia, palabras clave y demás, no nos olvidemos de los informes. Necesitamos ver esos resultados, ¿no? Necesitamos ver si realmente estamos yendo por buen camino, si debemos redirigirnos o si incluso en ese camino podemos continuar trabajando aún más en profundidad. Así que no nos olvidemos de analizar, de ir viendo. Nosotros, por ejemplo, si empezamos a trabajar, si empezamos a ir al gimnasio, quizá empecemos a encontrarnos un poquito mejor físicamente. Pues con nuestra página web esto tiene que ser lo mismo. Tenemos que ir viendo resultados. Debería. Exactamente. Que luego viene el heladito y los chocolates. Sí, y si vas al gimnasio y haces las cosas mal, resultados no llegan. Entonces, bueno, en mi caso, igual, como durante todo este proceso, esta estrategia, voy por la parte más básica y es ir a Google Business Profile y ver en la parte de la sección de estadísticas esos informes que nos proporciona. Ahí obtenemos mucha información en muchos sentidos, de saber primero tanto la ficha en sí,
cómo nos está trabajando en lo que se refiere a mensajes, llamadas, si el cliente o el usuario que nos busca viene a través de la página web, las visitas que recibimos, pero también vemos que términos de búsqueda nos están convirtiendo más para esa ficha. Entonces, este informe lo veo muy, muy necesario. Si trabajamos con una ficha de Google Business Profile. Quizás no, porque no está en nuestra estrategia o todavía no la hemos implementado, ¿no? Pero bueno, en el caso de que ya hayamos dado este paso, eso es muy, muy importante. Yo creo que tú lo dices más, sobre todo por temas rack and red, ¿no? Que a lo mejor al principio no tienes ficha. Correcto. Digo, por si alguien me ha pillado. se dice, ¿y cómo no vamos a tener ficha, no? Pero por la parte de rank and red, claro. que seguramente pues empieza sin ficha. Aunque bueno, ya sabemos. Pero bueno, ya bien, sabemos, claro, ¿no? Es importantísima la parte de los informes. Y aquí es importante, yo creo que también, recordad siempre que esa URL de la web que pongamos en la ficha de negocio vaya parametrizada con UTMs para poder medir en Analytics esa conversión que dices, ¿no? De, oye, ese tráfico que nos llega desde la ficha, poder luego medir en Analytics perfectamente, saber que ese tráfico llega de la ficha, que tiene esa conversión, que nos trae ventas, que va aumentando el tráfico conforme pasa el tiempo, todo este tipo de cosas, ¿no? Efectivamente. No olvidemos eso. Importante. Vale, ¿qué más? Aparte de esos datos, que obviamente los tenemos que sacar de la propia ficha, ¿qué más solemos utilizar? ¿Qué podemos utilizar? Pues mira, yo me fijo también mucho o utilizo mucho los mapas de calor, porque creo que al fin y al cabo, claro, cuando hablamos de SEO local, no olvidemos, como otra vez, como decíamos al principio, que nuestro proyecto al fin y al cabo, a donde vamos a atacar van a ser palabras clave, tanto keywords principales como keywords secundarias, que no dejan de ser la categoría principal de nuestro negocio y los servicios secundarios. Claro, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que ir midiendo de alguna forma, y esto lo podemos conseguir con los mapas de calor, qué tipo de servicio o qué zona de la web genera más interés para ir un poco trabajando en esa parte. Si nosotros, por ejemplo, hemos creado un menú donde pues tenemos un desplegable de servicios y resulta que tenemos un servicio que empieza a ser algo bastante llamativo. Por ejemplo, somos un dentista, sigamos con ese ejemplo, y vemos con este mapa de calor que la parte de ortodoncia llama muchísimo la atención. Resulta que la tenemos escondida en ese menú y que cuando hacemos scroll en esa página de inicio tenemos la ortodoncia al final del todo. Quizá no nos interese y el mapa de calor nos va a ayudar a entender que necesitamos subir una sección o crear incluso una sección especial en la parte superior de esa ortodoncia y sacar esa keyword secundaria, esa categoría secundaria en una pestaña para ir solito en el menú. A mí, por ejemplo, eso ya te decía que me ayuda mucho a entender al usuario cuando navega por la web. Sí. ¿Y con qué herramientas sueles ver estos mapas de calor? Yo utilizo la herramienta de Microsoft, se llama Clarity, y la verdad que es muy, muy sencilla, muy intuitiva a la hora de leer. De hecho, nos permite ver grabaciones en tiempo real de lo que está haciendo el usuario en ese momento. Y muchas veces te llama la atención de decir, wow, que algo que tú ves quizás muy obvio de usar en tu propia web, que tú dices, no, pero si es muy sencillo, si el botón está aquí a la izquierda y tal. Tu web, tú te la conoces, pero claro, es diferente. Pero el usuario no lo entiende. No entiende a lo mejor que no, que ese botón él no quiere. Y tú ves a lo mejor como hace clic una y otra vez, y tú dices, vale, estoy entendiendo que este botón no funciona, este enlace no funciona, quizás no está entendiendo lo que le quiero decir. Así que muchas veces información de este tipo nos puede ayudar mucho. Sí. Vale, y de cara a hacer, tema de informes o bien para clientes o bien para medir de una forma un poco más cómoda a diario, ¿qué podemos utilizar? Porque aquí hay a mí, la principal queja que tengo yo a Google de todo esto es que por qué todavía no han sacado un conector de Google Business Profile para Data Studio. Gracias. Que no lo entiendo. O sea, por favor, que alguien se ponga ya con esto, ¿vale? Entonces, ¿qué opciones tenemos? ¿Qué sueles utilizar tú o qué podemos hacer?
Pues aquí lo que hago es, hago fusión de Data Studio con el conector, se llama Yepto. Entonces, con esa fusión de ambas cosas conseguimos sacar, bueno, si tenemos una plantilla bien hecha con Data Studio, creo que alguien, no sé, con quien esté hablando, pues puede ser que nos pueda aportar una ayuda con esto. Pues ese tipo de plantillas, ¿no?, nos puede arrojar muchísima información, pero claro, utilizando este conector que haga esa conexión correctamente. Y digo esto porque últimamente Yepto me ha fallado. Sí. O sea, he tenido que volver a conectarlo nuevamente, ese informe ha fallado, pero bueno, sí, no deja de que si funciona, funciona muy bien. Sí, yo recuerdo que tengo en la web, en mi blog, una plantilla de SEO local hecha con Yepto, o sea, que la hice ya hace tiempo, y soy consciente de que, de hecho, no la he actualizado, soy consciente de que da errores porque el conector lo han cambiado, han hecho una serie de cosas, porque al final no deja de ser la parte gratis del conector. Si pagas la herramienta, seguramente no tengas ningún problema, pero por supuesto, para salir del paso, pues no está mal. Exactamente. De hecho, yo soy una de esas personas que ha usado tu plantilla, 100% agradecida. Muy bien. Y alguna que otra plantilla más, porque ya te digo, obtienes de una forma muy visual y muy directa toda esa información y ese informe que además es en tiempo real, es decir, que puedes ir configurando tú, eligiendo pues las fechas, eligiendo incluso pues si solamente quieres ver una ficha, si tienes varias, está bastante muy completo ese tipo de informes, la verdad. Sí, a ver, luego para los que a lo mejor por otras cuestiones de marketing digital tengan Metricool, hay una parte de Metricool que permite también conexión con Data Studio y también, por supuesto, te permite conectarte con las fichas y te haces el informe también con esos datos. Exactamente. Es la parte más... es sencillito el informe, pero realmente si quieres ver esos datos también de una forma muy, muy visual, a mí también me gusta mucho. Sí. De hecho, a ver, sobre todo, si gestionas muchas fichas, es mucho más cómodo también. Así. Sí. Mucho más cómodo porque al final lo tienes todo centralizado, ¿no? Sí, totalmente. Pues sí, lo he dicho, a ver si sacan ya en algún momento, si está en la hoja de ruta de Google, no lo sabemos, que saquen ese conector para Google Business Profile, que nos vendría muy bien a todos. Pues, por favor, Google, esto es una petición. Si alguien nos escucha, por favor, en Google. Por favor. Muy bien, pues no sé si nos dejamos algo, más allá de estos 7 puntos, alguna herramienta que no hayamos comentado, que digas, la tienen que conocer, que no me vaya de aquí sin decirlo. Pues quizá voy a dejar aquí ese guante, ¿no?, que se suele decir otra vez, que le van a pitar los oídos, la verdad, ahora que lo estoy pensando, porque no para de mencionarlo, pero es que creo que ya nos han generado mucho hype, tanto Álvaro Sánchez como Sergio Somoza con su herramienta de Koyak.io, que, bueno, llevan dándole bastante protagonismo durante todo este verano, pero aún no ha salido esa herramienta. Por favor, la herramienta definitiva de SEO local, ya la necesitamos. Que no tenía ni idea. No me lo puedo creer. No tenía ni idea. Escuché algún episodio, también como han tenido algún paroncillo en el podcast y tal. Sí. Cosa normal por todos los hijos que tienen entre los dos. Pero no lo conocía. O sea, no sabía que estaban tramando algo. Sabía lo del curso nuevo que habían sacado y demás, pero no sabía la herramienta. Pues oye, estaremos pendientes. Hay que estar muy pendientes porque ya te digo que están generando mucho hype con eso. Que son expertos en hype. Son expertos. Sí. Muy bien, Lorena, pues hemos dado un chorro de herramientas que no sé, todos los que nos estén escuchando van a estar todas en las notas del episodio para que no se escape ninguna, extensiones, herramientas, todo lo que se ha mencionado. Y mil gracias por pasarte por este episodio, por el podcast, por este ratito, por todo lo que nos has dado, por todas estas ideas, metodologías, herramientas, casi todas gratis. Y nada, oye, un placer. Gracias a ti, Alex. Me ha encantado este ratito compartirlo contigo. Y nada, espero que todas estas herramientas gratuitas pues bueno, sirvan para llevar a cabo esa estrategia de SEO local. Seguro que sí. Pues nada, Lorena, un abrazo muy fuerte. Hablamos pronto. Un abrazo. Venga, chao.